Bueno, queridos patitos, un día como hoy, 23 de octubre de 1940, según Wikipedia, en Hendaya, España, se encuentran los dictadores Francisco Franco, de la España nacional, y Adolfo Hitler, de la Alemania del Tercer Reich. Es una búsqueda de un encuentro, en teoría, para inducir a la entrada a la Tercera Guerra Mundial, o era la Segunda, porque damos por sentado que la Segunda Guerra Mundial es la Segunda Guerra Mundial, pero hay precedentes como por ejemplo la Guerra de los 7 años en el siglo XVIII que cubrieron buena parte del mundo y por tanto es una convención el establecer la idea de la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo cuando en buena parte de Europa, después de la Primera Guerra Mundial, no tenían la idea de una gran guerra como primera, sino que fue sustentada como las consecuencias del Tratado de Versalles y en las palabras proféticas de el señor John Maynard Keynes de estaremos en paz durante un tiempo, pero en 20 años estaremos en guerra otra vez. Y hay quien conceptualiza que en realidad es un interpaz, un intermezzo, que diríamos, sobre el ámbito italiano en 1919-1939. La Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, comienza en 1939, en teoría, con la invasión de Polonia. Y después, ciertamente, Italia, que ya conocemos los italianos como son, que tratan de ganar una guerra participando en los dos bandos. Comienzan en uno y terminan en el otro. A veces les va bien, a veces les da mal, y a veces llegan un poquito tarde. En la Primera Guerra Mundial empezaron, en teoría, con ese pacto que tenían con los alemanes y con los austro-húngaros, y dijeron, uy, qué cosa más mala, qué fache, ¿qué hacemos? Pues ciertamente vamos a entrar en la abstención. Nos abstenemos y no vamos a la guerra. Y después dijeron, uy, casi que mejor que nos vamos con los británicos. Eso sí, las batallas en Caporetto y en la zona de los Alpes es algo terrible, ¿no? Terrible, un frente secundario, pero doloroso en el ámbito de la Primera Guerra Mundial, que siempre nos solemos centrar en el frente occidental, en el que va desde Bélgica a Suiza, pero estos frentes secundarios tienen su importancia y su dificultad y su estancamiento y su picadora de carne propia. Y también estuvo Rommel, estuvo allí. En la Segunda Guerra Mundial empezaron con el eje que habían hecho entre Roma, Tokio y Berlín, al que en octubre de 1940 estuvo a punto de sumarse la Unión Soviética. Para reírse, ¿verdad? Pero fue real. Tanto como que durante 2 años fueron amiguis los nazis y los soviets. Entre 1939 y 1941. Y que los soviets tenían para una semana después la invasión de Alemania por el este. Si hubieran estado los alemanes, los nazis, el Tercer Reich, entretenido en la Operación León Marino en el Reino Unido en junio del 41, se habían encontrado con un supositorio bien gordo por el ano en la parte del este. Y por tanto, ciertamente, hubo dificultades geopolíticas y geoestratégicas respecto al cierre del Mediterráneo, sobre todo del ámbito de Gibraltar, a la hora de cerrar, porque evidentemente no podían hacerlo sino el intento de Rommel con el Africa Corps de tratar de llegar desde Libia para barrer en dirección a Alejandría y el canal de Suez, porque estaba en manos de los británicos, aunque técnicamente Egipto era un país independiente, sí, ya, bueno, independiente, claro. Y ciertamente la no toma de Malta dificultó el paso hacia Libia, que resulta curioso porque después de la Segunda Guerra Mundial descubrieron que había petróleo ahí debajo, y qué bien le habría servido al Africa Corps y al Tercer Reich y a la propia Italia el descubrir petróleo ahí debajo, cuando lo fueron a buscar al Cáucaso, pero los soviéticos destruyeron las instalaciones antes de que pudieran llegar. Ya se están frotando las manos. Y los italianos también, evidentemente, estuvieron allí del lado de los
nazis, por supuesto. Como recordamos la batalla de Stalingrado, con las dos alas, los dos flancos, ocupados por los italianos y por los rumanos, como parte débil, que en teoría tendrían que haber atacado los soviéticos de frente, pero espera un momento. Si atacamos por los flancos, si les rodeamos, que es ciertamente algo distinto. Los ánimos en octubre de 1940, por lo tanto, eran más complejos de lo que uno pudiera parecer. Estamos ciertamente en ese momento de impasse, en donde la guerra ha supuesto ya la derrota de Dinamarca, de Noruega, de Benelux, de Bélgica, Netherlands y de Luxemburgo. Ha sido ocupada Francia. Después de menos de un mes, entre mayo y junio, ha capitulado Francia. Ha sucedido la operación Dinamo, la salida de cerca de 300-400 mil soldados por Dunkerque. Y ciertamente es una situación complicada porque, en teoría, la siguiente batalla era la batalla de Inglaterra, que se estaba produciendo en septiembre del 40, pero tuvieron esa brillante idea de, en vez de atacar los aeródromos, atacar lo que es las ciudades. Y eso recuperó a la RAF lo suficiente como para ganar la batalla de Inglaterra en el aire. Y eso supuso que, como no podían enfrentarse la Royal Navy con la Kriegsmarine, salvo los U-Boat en el Atlántico, pues significó que, debido a que la Luftwaffe tampoco pudo sobreponerse respecto a la Royal Air Force, pues ya no tenía sentido Operación León Marino, a pesar de que técnicamente estuvo viva con botella de oxígeno al lado. Otros Corseni estuvo haciendo cosas con lanchas de desembarco y buscando para aquí y para allí. Pero bueno, no fue posible. Y en ese momento tenían esa idea de tratar de cerrar el paso. Desde junio del 39 ya había cierta idea en algunos, en Francia, de derrotismo. Y fue confirmada en junio del 40, cuando decidieron no seguir combatiendo. Incluso cuando el gobierno de Reynaud, después de una guerra incivil, ósmosis de la guerra civil española, tenía la posibilidad de, en vez de ir a Burdeos, bajar a Burdeos, que es donde fue el gobierno y se rindió allí, ir a Bretaña, y de Bretaña, de los puertos tipo Cherburgo, ir al Reino Unido, y a partir de ahí ir a Argelia. Y con la flota de Toulon servir de base infranqueable para la proyección de un gobierno no en el exilio, porque era provincia francesa, hasta el punto de que hasta 1962, en el Tratado del Atlántico Norte, Argelia era defendible por la OTAN. Está en el artículo 6 de proyección geográfica de la OTAN. ¿Dónde debe atacar la OTAN si es atacada? Pues se incluye Argelia. Y luego hay que hacer una adenda para decir, como estos se han independizado y ya no son parte de Francia, ya la organización no tiene responsabilidades con esta gente. 1940, por lo tanto, es ese momento en donde, en teoría, la cosa no estaba decidida, aparentemente. Donde los soviéticos técnicamente no estaban en guerra, a pesar de que habían tocado a los bálticos y habían ocupado Besarabia, por lo tanto habían empezado a hacer operaciones militares. Habían perdido ya técnicamente la batalla de la guerra de invierno con los finlandeses. Que los finlandeses tienen, como dijimos en un conversatorio con el doctor Mariano López de Miguel, la tripartita forma de aplicarse la Segunda Guerra Mundial, con tres guerras que reciben tres nombres distintos: de la guerra de invierno, la guerra de continuidad y la guerra contra los alemanes en el epílogo. Con lo cual, ciertamente, cada país tiene esa percepción. Y en España se tiene la percepción de que Franco fue inteligentísimo, fue lo más brillante del mundo mundial, y que significó que le tomó por el pito de un sereno a Hitler.
y que tomó por el pito de un sereno a Alemania porque en realidad lo que quería era mantenerse en la plena neutralidad, como si tuviera la información de todo y supiera que, dado que había la posibilidad de que los alemanes tomaran Gibraltar, pero pensando en Napoleón y lo que hizo con respecto a 1808 y la toma de Portugal, cuando en teoría tenían que pasar, pero se asestaron y dieron un golpe porque en realidad lo que querían era neutralizar una España que había disminuido y cambiado su papel en el mundo. Y la conferencia de Bayona, con la constitución de la ciudad del mismo nombre, que está en Daya, pues subes por Biarritz, por la zona costera, y ahí está. Y sigue estando en el País Vasco francés, porque es País Vasco al norte y País Vasco al sur. Por mucho que algunos digan, ¡es Francia! Y Wikipedia dice, ¡es España! ¡En Daya, España! No, ni lo uno ni lo otro. País Vasco. Hasta el punto de que hoy mismo, en 2023, sigue estando la línea que del Topo sale de San Sebastián y tiene la última estación precisamente en Hendaya, al lado de la estación de tren que uno puede coger si quiere subir en dirección, por ejemplo, a París. Cosa que yo hice en noviembre del año 2001. Noviembre del 2001. 2 meses después del 11 de septiembre. Franco tenía tanto miedo, se dice también por el otro lado, que había generado una especie de junta de refuerzo en caso de que no volviera. Algo así como dejar al cardenal Cisneros, él mismo Franco, significándose como si fuera Carlos, el emperador, que va, en teoría, a enfrentarse con el alemán. Aunque Carlos también era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero bueno, ciertamente estas cosas disfuncionales que evidentemente sobran en un relato maniqueo. En un relato en donde ciertamente, supuestamente, Franco a su mujer y a su hija les dijo que rezaran todo el tiempo que estuviera fuera, pensando que iba a contrariar al héroe alemán, a ese líder supremo, ese magnífico estadista, y que ciertamente la cosa iba a ser distinta a como fue, y que evidentemente Hitler dijo que prefería que le sacaran una muela a volver a verse con ese tipo, y resulta curioso porque posteriormente Franco se acabará entrevistando con Mussolini y le dirá, Duce, si usted pudiera salirse de la guerra, ¿lo haría? Ciertamente, ciertamente. Bueno, con lo cual, la misión que supuestamente le había dado al Duce para reclutar a Franco para la Segunda Guerra Mundial, pues, y el régimen de Vichy estuvo en guerra, porque hasta el último momento los estadounidenses mantuvieron embajador ante el régimen de Vichy. Por lo tanto, hay cosas que resultan más difíciles de entender que la fina capa de lo que hemos entendido de la Segunda Guerra Mundial respecto al manual brevario de esta situación. Ciertamente ahí está la historia que transmite Ángel Viñas de supuestamente a través de la banca March, aunque hay quien duda de la llegada de esos dineros y que se los quedó March y alguno que otro a generales monárquicos fans de Juan IV de Borbón y Battenberg, es decir, el padre de Juan Carlos, el hijo de Alfonso XIII, Don Juan, el que murió en 1993 en la Clínica Universitaria de Navarra por razones muy estudiadas, tema de herencias, tema de ley de sucesiones. Pues ciertamente había unos generales que eran fans a la restauración monárquica en la figura de Don Juan, sobre todo después del fallecimiento de Alfonso XIII en 1941. Y fueron algunos generales que fueron soltando la idea de que España no estaba en función de entrar en ninguna guerra, que hacía falta un montón de cereales, que hacía falta un montón de armas, de munición, después de una guerra civil muy cruenta, de 3 años, con sus complejidades y dificultades, y que por eso
No era posible. Eso sí, también hay quien dice eso de que como Franco lo tenía todo estudiado y pensado, en el siglo XVIII hubo intentonas de tomar Gibraltar por parte de los españoles y por tanto, como fue un fracaso completo y morrocotudo, entonces pensaron los ingleses con una situación distinta de haber hecho unas cuevas en Gibraltar y tener armamento, la Royal Navy y todo esto, pues entonces mejor no intentarlo porque aunque haya una serie de cañones, que esto me recuerda ciertamente a que Canaris, que era un traidor dentro del régimen, mm, había sido muy hispanófilo porque había pasado por España, antes había pasado por Chile y ciertamente conocía el idioma, se enamoró de la situación y a pesar de que fue asesinado por la operación Valkyria por estar incorporado supuestamente a aquella conspiración, pero conspiró prácticamente desde el inicio para luchar contra esa situación de Hitler, la Segunda Guerra Mundial y la idea de ir al desafío del desastre. Y siempre pensó en Canaris, el almirante Canaris, en el jefe de la Abwehr, supuestamente el servicio secreto que tenía que decirle las cosas a Hitler. A pesar de que ciertamente había un montón de servicios secretos metidos ahí. No fue como en Estados Unidos, que fue una separación. El hemisferio occidental, es decir, las Américas, para el FBI y el resto del mundo para el OSS, sobre todo con sede en Ginebra y el legendario Dulles. Y por tanto, Alemania no supo lidiar con eso, hasta el punto de que, en secreto, en teoría dicen que para esta reunión Canaris le dice a Hitler que si habláis de tomar Gibraltar, tienes que decirle esta pieza de estos milímetros, que es lo que crees que necesitas para tomar la roca. ¿Por qué? Pues porque hay pocas y son difíciles de transportar. Y por tanto, para hacer ese alargamiento, eh, como te va a decir que no, entonces ya hay argumentos para negarte a entrar en la guerra, que supuestamente era lo que quería Franco. Y como quería hacer eso, para equilibrar la situación interna, soltaba una serie de soflamas y discursos muy incendiarios que suplían la participación directa en la guerra. Y luego está el asunto de la División Azul para contentar a los alemanes y a los más enfervorizados del régimen, a los falangistas, para enviar algo a luchar contra el comunismo que había destrozado España por ser el artífice de la guerra civil española. A pesar de que técnicamente, cuando uno ve la lista de diputados del Frente Popular de febrero del 36, uno no puede sino ver que lo mismo que no había falangistas, en el Frente Nacional, porque había dos frentes y algunos que estaban en medio, como el PNV, en medio físicamente, en el centro, en la centralidad de la paz, la democracia y la defensa de la justicia social y la civilización cristiana. Pues el Frente Nacional no había falangistas y en el Frente Popular había un puñadito de comunistas, pero por esto de tener que participar y que había que repartir internamente. En el inicio de la guerra, el Partido Comunista prácticamente no era nada. En marzo del 39 sí lo era. Pero fue en la guerra donde ascendió el Partido Comunista de España a tomar riendas de decisiones y no antes. No en el periodo febrero-julio del 36. Y por eso, ciertamente, uno debe de asegurarse de los elementos que uno tiene. Y por eso, cuando se establece esa idea de que la División Azul en teoría era para los falangistas, pues ciertamente es algo que debe acrisolarse con el tamiz de la situación en donde ciertamente había luchas dentro de facciones del propio régimen, donde en 1945 en Pamplona los carlistas serán de los que participen en las primeras huelgas junto con el nacionalismo vasco, junto con el PNV, junto con el gobierno vasco del exilio, junto con José Antonio Aguirre. Y el PNV también impulsará otra huelga manifestadamente amplia en 1951. Pero ciertamente esto sería otra historia. Lo mismo que el Palacio de Ayete, que ahora está reconfigurado como palacio para el estudio de la paz.
Pero en algún momento, en esos años 40, San Sebastián y el Palacio de Ayete fueron una especie de Consejo de Ministros bis, mientras se reconstruía Madrid. Eh, y tuvo su importancia, lo mismo que evidentemente San Sebastián la tuvo en la Primera Guerra Mundial como ciudad refugio, cuando los balnearios estaban al servicio de la aristocracia que tenía dificultades de estar en otros lados, porque Francia estaba en guerra. Pero España no, y por lo tanto podían bajar de Biarritz, de Bayona, de la zona de Hendaye, de San Juan de Luz, en dirección hacia San Sebastián. El Hotel Londres, por ejemplo. Y ciertamente había sido importante San Sebastián, lo mismo que había sido Santander para la Casa Real Española, como ciudad de verano y ciudad donde participar de actividades lúdico-festivas. Por tanto, la memoria tiene que ser completa. Respecto a los más pequeños detalles del tren, de por qué se retrasó, por qué llegó tarde, lo mismo que Heinrich Himmler, que había estado en Montserrat, el tema del Grial, que también tiene su historia bien interesante, bien simpática, que tiene que ver con la Ahnenerbe, aquella sección de las SS, de Heinrich Himmler, de búsqueda de tesoros culturales en Escandinavia, en el Tíbet y en otros lugares, por ejemplo también en Bolivia, en Sudamérica. La búsqueda del ario, en la raíz de la raza de los mejores. Ciertamente ahí tenemos parte de la situación de ese año 1940, con su acrisolado momento en donde en el mes siguiente Roosevelt será reelegido presidente y tendrá su importancia estratégica. Más que esto será la elección de Roosevelt, como tenemos esa novela de Conjura contra América, de Philip Roth. Es una historia alternativa de qué hubiera pasado si en vez de tener la idea de un tercer mandato, cosa que no era costumbre, la costumbre era 2 mandatos, pero en el Partido Demócrata vieron que era necesario para el país que volvieran a presentar a Roosevelt. Se volvió a presentar. Y en octubre, en este momento, está prometiendo que no van a participar de esa guerra europea. Lo mismo que Franco, en teoría, quiere participar teóricamente de la guerra europea, pero dice, no estoy preparado, no lo siento, mi jefe, mein Führer, no puedo estar con usted. Lo mismo que curiosamente le pasó con Stalin, porque acordaron el 23 de agosto del 39 invadir juntos Polonia. Pero Stalin, cuando llega el 1 de septiembre del 39, le dice, no estoy preparado, mi Führer, ya entraré después, tranquilo, ya iré para allá. Y entra el 17 de septiembre. Por lo tanto, para la posteridad, el que reparte las hostias primero es Adolf Hitler y el culpable del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Así de sencillo. Y con esta forma de relato, ciertamente, Estados Unidos, en teoría, es pacifista, pero cuando el 11 de septiembre de 1941 dice que de la bajante entre Islandia hacia abajo, en dirección hacia el continente americano, se encuentran algún submarino alemán, le pueden dar matarile gratis, y uno se sorprende, y lo dijimos en un vídeo, en efeméride, de esta situación, respecto a ¿y cómo puede ser que los alemanes le declaren la guerra el 8 de diciembre del 41 a los americanos? ¿Cómo puede ser? ¿Qué loco está Hitler? Tiene más sentido de lo que pueda parecer, porque desconocemos ciertos detalles importantes de esa trama histórica. Lo mismo que ciertamente quedarse con el juego de le parole del asunto de Daya con Franco y Hitler, que le dijo esto, le dijo lo otro, sin tener una vista contextual, pues le puede llevar a uno a decir, ¡ay, qué noble era Franco! Visto en retrospectiva, no nos metió en la guerra, qué tipo más listo e inteligente. Y si hubiera metido a España en la guerra y hubiera tenido un éxito tremendo, lo mismo que si Hitler hubiera muerto en julio del 39, como hubiera sido conceptualizado posteriormente, la hostia económica se la hubiera comido el sucesor,
Hasta que mucho tiempo después hubieran explicado de, no, no, es que si no entraban en guerra, entonces se iba a la mierda la economía alemana porque estaba flotando sobre un limbo, sobre la más completa nube de la nada. Pero había conseguido unos avances territoriales impresionantes, aparentemente insuperables, y por tanto dependen el foco y el punto de juicio. Pues ciertamente la valoración puede ser una u otra, pero ciertamente eso no cambia el hecho de que Franco era un dictador y Hitler era un dictador, y uno muere en el búnker en el 45 y el otro espera a morir en el 75 en la cama, y es una diferencia fundamental que no debería pasar desapercibida a aquellos que quieran preguntarse qué es lo que pasó y por qué pasó. Ciertamente nadie piensa si Franco vivió más allá del 75 porque eso es una chorrada, y hay gente que piensa si el alemán, el Hitler, vivió en Argentina, tal vez, o en otros lugares después del 45. Pero Hitler histórico muere en el 45 en el búnker. Para la historia deja de contar. Con la derrota del fascismo, con la derrota del nazismo, el 30 de abril del 45, en Berlín, en el búnker, morirá esta persona que, en teoría, se reunió un día como hoy con Franco para, en teoría, tratar de ganar un espacio para avanzar en el terreno de juego geopolítico y geoestratégico. Pero como en la Guerra Civil Española, que prácticamente hay quien dice que se perdió para la República en agosto del 36, hay quien puede llegar a pensar que en realidad la guerra ya para entonces, la mundial, ya para entonces ya estaba perdida. A pesar de que nadie, y que repito, nadie lo sabía. Hasta el punto de que Stefan Zweig, escritor europeo, se había refugiado en Brasil, y cuando decide suicidarse, lo hace porque piensa que el Tercer Reich va a ganar, que va a ganar tan suficientemente que va a llegar allí a Brasil y le va a cazar y le va a matar, y previsiblemente ese va a ser su final. Y por tanto, para prevenir ese desenlace tan destrozón, decide cortar por lo sano y quitarse del medio él. Hasta ese punto, la percepción de algunos es mucho más fácil en la retrospectiva verlo desde el punto de vista actual, pero hay que ir a ese momento y juzgar las circunstancias desde los valores y el momento de entonces. En este caso, de el octubre de 1940. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, me dije el pie.